Hola, yo soy Laura y te doy la bienvenida a un nuevo update energético sobre la luna llena en Virgo del 7 de marzo del 2023. Esta luna llena del 7 de marzo tendrá lugar a las 12:40 del día, hora Greenwich, Inglaterra, en el grado 1640 de Virgo, formando una T cuadrada con Marte en Géminis. El mismo día, Saturno entrará en Piscis después de su paso por Acuario en los últimos años, invitándonos a crear un puente de comunicación entre lo material y lo espiritual. La Luna y el Sol también recibirán una influencia benéfica o armónica de Urano en Tauro a través de un trígono en el caso de la Luna y un sextil en el caso del Sol. Marzo es tal vez el mes más intenso de este año debido a la entrada de Saturno en Piscis el 7 de marzo y la entrada de Plutón en Acuario el próximo 23 de marzo. Estamos en plena temporada de Piscis con muchos planetas agrupados tanto en Piscis como en Aries, y esto genera un influjo de energía transpersonal y energía individual que nos invita a reflexionar cómo nuestra singularidad o nuestra individualidad, así como nuestros deseos personales, pueden influir o dejar una huella positiva en el colectivo. Virgo es un signo mutable de tierra, mientras que Piscis es un signo mutable de agua. Y ambos comparten tanto la característica de mutabilidad o flexibilidad, adaptabilidad, como la cualidad yin o receptiva, femenina, introspectiva. Este juego arquetípico de Virgo y Piscis tiene muchos matices. Por un lado, Virgo está asociado con el hemisferio izquierdo, con la lógica y la razón, mientras que Piscis está asociado con el hemisferio derecho y la percepción intuitiva o supramental. Virgo nos habla de la realidad material, el orden, la optimización de las formas para obtener más eficiencia, más productividad, mientras que Piscis nos conecta con el caos de la realidad, de nuestra existencia, con el desorden y también con la disolución de las formas materiales. Virgo es un signo orientado hacia lo práctico, hacia lo tangible, mientras que Piscis está orientado hacia lo sutil, todo aquello que no se ve a primera vista. Virgo a veces puede caer en la crítica, la autocrítica, mientras que Piscis está más asociado con esa capacidad de aceptar que no todo es perfecto en este mundo y lidiar con ello de una forma mucho menos reactiva o menos crítica. Como ya sabrás, los signos siempre funcionan en pares y cuando hablamos del eje Virgo-Piscis, obviamente podemos llegar a dos grandes extremos. Polarizada hacia el extremo virginiano, esta energía puede manifestarse en forma de rigidez excesiva, control, apego al orden, orientación demasiado lógica y racional, que pierde de vista la espontaneidad, la fe en la vida y esa conexión con todo lo que existe más allá de la lógica y la razón, o básicamente con nuestra espiritualidad profunda y con esas dimensiones más intuitivas o más sutiles de nuestra existencia aquí en la Tierra. Cuando se polariza hacia el otro extremo, el extremo pisciano, esta energía suele disolver las formas, generando un estado de ensoñación, de disociación o incluso incapacidad de funcionar óptimamente en la realidad terrenal, ya que Piscis, en esencia, no quiere estar encarnado en un mundo donde hay sufrimiento, donde hay dolor, no quiere salir de esa burbuja espiritual maravillosa donde solo hay amor incondicional, compasión, comprensión, justicia o empatía. Esta luna llena es un buen momento para observar esta interacción
entre el arquetipo virginiano, orientado hacia lo material, lo práctico, lo tangible, y el arquetipo pisciano, orientado hacia lo intuitivo, hacia lo sutil, hacia todo aquello que no se ve a primera vista. Incluso si no tienes planetas en estos signos, recuerda que la rueda del zodiaco es una energía, o más bien varias energías arquetípicas que todos, absolutamente todos, vivimos en ciertos momentos de nuestra vida. Obviamente, tal vez tenemos más de ciertos arquetipos, pero los que están menos presentes en la carta también están presentes en nuestra vida, ya sea a través del espejismo, a través de otras personas o a través de retos concretos que necesitamos resolver en la realidad, en nuestra vida. Mercurio, el regente de esta lunación, se encuentra también en Piscis, haciéndole una oposición más amplia a la luna en Virgo y una conjunción al Sol en Piscis. No es una conjunción tan estrecha, pero seguiremos sintiendo esta influencia. Con Mercurio y el Sol en Piscis y Saturno a punto de entrar en el mismo signo, minutos después de la luna llena en Virgo, la dicotomía entre lo terrenal y lo espiritual va a estar muy activa y el llamado evolutivo de esta energía tiene que ver con cómo podemos integrar estos dos aspectos de nuestra existencia, lo material, lo terrenal, con lo espiritual. Aquí de nuevo podemos ver una polarización. Hoy en día hay muchas personas que viven completamente perdidas en lo material, en esta búsqueda material de conseguir más objetos, más experiencias, casa, piso, coche, todas estas cosas, ¿no? Todas estas herramientas que son útiles en nuestra realidad, pero que también pueden convertirse en una obsesión, ¿no? Y hoy en día, con todo este ámbito de marketing, de capitalismo exagerado, ¿no? De consumir, 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 vemos anuncios por todos lados, ¿no? Que también nos crean muchas necesidades falsas, pues podemos entrar en esa búsqueda material, ¿no? Y pensar que necesitamos esto y luego lo siguiente y lo otro para poder vivir felices. Y a pesar de que las cosas materiales son muy útiles, obviamente, y hay cosas que necesitamos, también hay muchísimas cosas que no necesitamos para estar bien, ¿no? Para sentirnos bien con nosotros mismos, para sentirnos realizados y realmente vivir una vida cómoda, ¿no? Una vida placentera. Por otro lado, está el aspecto espiritual, ¿no? Esa búsqueda espiritual, esa búsqueda interior, donde tratamos de comprender a un nivel más profundo todo lo que ocurre en nuestro día a día, todas las experiencias, las situaciones que se dan, las relaciones o interacciones que tenemos con los demás. Todo eso está ahí para servirnos en nuestra propia evolución, en nuestro propio crecimiento interior. Y es muy importante tener estos espacios reflexivos de introspección para poder ver más allá de la superficie, ¿no? Porque cuando estamos completamente perdidos en las apariencias, no vemos la esencia de todas las situaciones o las experiencias que vivimos. Vemos solamente la punta del iceberg, ¿no? Entonces es muy importante tener estos espacios de conexión espiritual donde simplemente profundicemos más, ¿no? Profundicemos más en el mensaje que existe detrás de cada experiencia, de cada situación, de cada problema, de cada reto que experimentamos en la vida cotidiana, ¿no? En el día a día. Esta oposición Luna-Mercurio marca también un contexto en el que podemos llegar a sentir que las emociones, los instintos y los sentimientos tiran en una dirección y la racionalidad, la lógica y la mente tiran en otra dirección completamente contraria.
Este es el mecanismo de la oposición y obviamente tenemos a la luna, que está muy asociada con nuestro ámbito emocional, con esos instintos viscerales también. Y por otro lado tenemos a Mercurio, ¿no? La mente racional, la mente que analiza, clasifica y ordena la información para sacar conclusiones. Y este aspecto nos pide justamente una maestría a la hora de reconciliar el ámbito mental con el ámbito emocional para poder trascender esta aparente sensación de disarmonía que Luna-Mercurio podría generar, ¿no? Y que muchas veces se proyecta a través de una comunicación demasiado confusa o a través de situaciones en las que no sé lo que siento o lo que necesito a nivel emocional y eso también me impide comunicarlo claramente a los demás, ¿no? La luna, mis necesidades emocionales por un lado, y Mercurio, esa capacidad de comunicar, de expresar lo que necesito. Por otro lado, esta oposición también puede generar una especie de dificultad a la hora de tomar decisiones, justamente porque no sabemos si seguir los instintos, las emociones o seguir la mente racional, ¿no? Todo lo que la mente nos dice en base a la lógica. Y cuando estamos divididos entre nuestro lado emocional y nuestro lado mental, es posible que evitemos tomar decisiones, ¿no? O que proyectemos las decisiones sobre los demás, pidiendo que decidan ellos por nosotros. Y obviamente la clave aquí está en reconciliar lo que sentimos con lo que pensamos y tratar de encontrar un punto de acuerdo, ¿no? Entre nuestras emociones, sentimientos y también lo que nuestra mente nos dice. El símbolo sabiano del grado 16-17 de Virgo, donde se da esta luna llena, es una erupción volcánica que trae nubes de polvo, lava que fluye y ruido en la tierra. Metafóricamente, esto nos habla de situaciones, actitudes o emociones que poco a poco toman fuerza, se acumulan y repentinamente estallan, llegan a un punto de máxima expresión. Y en esencia, este grado sabiano representa situaciones de catarsis que se dan cuando ya no podemos sostener esa resistencia, ¿no? Muchas veces nos resistimos frente a la vida y esa resistencia genera una acumulación muy potente de energía. Y cuando ya no podemos resistirnos, se rompe ese hilo, ¿no? Y todo sale a la superficie con mucha fuerza. Esto puede ser a nivel emocional, ¿no? Con estas emociones intensas de ira, de pasión, pero también puede ser una explosión de ideas creativas o perspicacia, ¿no? Porque no nos olvidemos que Virgo está regido por Mercurio y Mercurio está asociado con nuestra mente y con esta capacidad de captar información, captar muchas ideas, abrir nuestra mente racional para poder valorar diferentes opciones, diferentes creencias, diferentes pensamientos. Lo mejor que podemos hacer con esta energía, obviamente, es dejarla fluir, porque esa resistencia sostenida en el tiempo solamente aumenta la presión interna, ¿no? Y cuando vivimos con un nivel muy alto de presión psicológica, podemos incluso llegar a somatizar distintas enfermedades en el cuerpo físico. Y aquí sabemos que Virgo es uno de los signos expertos en la somatización, obviamente cuando expresamos esta energía desde un nivel más bajo de conciencia. Podemos desconectarnos de nuestras emociones y podemos somatizar fácilmente en el cuerpo. A continuación te comparto una serie de palabras clave o expresiones asociadas con este símbolo sabiano, simplemente para que reflexiones. Liberación catártica,
pensamientos o ideas creativas, torrentes de emoción, ira que necesita expresión, ambientes de olla a presión, volcanes, temblores, acumulación potente de energía, emociones explosivas, berrinches, asfixiar el aire con nubes de polvo, reacciones exageradas y, finalmente, noticias impactantes. Todas estas imágenes pueden servirnos para integrar la energía de esta luna llena. Otro aspecto del que me gustaría hablar, ya que creo que tiene una gran relevancia en el contexto de esta luna llena en Virgo, pero también en el contexto astrológico más panorámico, ¿no? La entrada de Saturno en Piscis, la entrada de Plutón en Acuario, es qué tan abiertos estamos a fluir con el río de la vida y adaptarnos sobre la marcha, y qué tan dispuestos estamos a soltar el control. Sabemos que en este universo todo tiene un sentido, ¿no? Y nada está al azar. Y cuando percibimos el mundo con la mente mercurial, la mente concreta, racional o analítica, hay muchas cosas que se nos escapan. Y esta incapacidad de comprender la realidad a través de la mente inferior virginiana puede generar una sensación de caos en nuestro interior. Allá afuera suceden muchas cosas, muchas situaciones, muchas experiencias que obviamente no controlamos, pero nos afectan directa o indirectamente. Y cuando no sabemos cómo lidiar con estas fuerzas evolutivas, podemos caer en una sensación de descontrol. Y en este contexto, la luna en Virgo nos invita justamente a crear orden, a crear rutina, a crear pequeños rituales diarios que diluyan esa sensación de descontrol a nivel interno y que nos conecten con un trasfondo de estabilidad, sentir que tenemos un suelo firme debajo de los pies, más allá de todo el caos, de todas las cosas inesperadas o disruptivas que pasan allá afuera y que nos afectan. Así que alrededor de esta lunación puedes revisar con detenimiento tus hábitos diarios y reflexionar sobre nuevos rituales o hábitos que puedes implementar y que te ayuden a regresar a tu centro, tener una ancla en los momentos de aparente caos. Y también es un buen momento para observar si tiendes a controlar demasiado lo que ocurre o lo que no ocurre en tu vida. Porque esta tendencia de controlar en el exterior para que todo salga según nuestro ideal interno de perfección o según nuestras expectativas, tiene que ver con esa sensación de descontrol que vivimos a nivel interno, ¿no? A nivel emocional. Porque cuando estamos muy desconectados de nuestro lado vulnerable, de nuestro niño interno, si quieres, no sabemos muy bien cómo lidiar con ciertas emociones dolorosas, imperfectas, incómodas. No sabemos lidiar con este ámbito de nuestra experiencia que pertenece a lo ilógico, a lo irracional. Virgo busca naturalmente racionalizarlo todo, pero sabemos que las emociones muchas veces son respuestas viscerales y no tienen ninguna lógica, son completamente irracionales, incluso cuando queremos buscar explicaciones, ¿no? Con nuestra mente para comprender por qué me siento así, por qué siento esta emoción, pero a menudo es difícil encontrar esas respuestas, porque la emoción se dispara simplemente con un estímulo externo y necesito sentirla, necesito esa apertura para sostener esa energía emocional que transita a través de mi sistema, a lo largo de mi sistema, y que muchas veces me conecta directamente con mi lado más vulnerable, ¿no? Con ese niño interno,
con mis puntos de dolor emocional, con mis heridas y todos estos recuerdos o memorias que muchas veces son difíciles de sostener en la mente, ¿no? Necesitamos bajar al cuerpo para realmente poder sostener esa energía, esa intensidad emocional. Así que algunas reflexiones que te puedes plantear alrededor de esta lunación serían en qué áreas de tu vida tiendes a controlar en exceso y cómo expresas ese control, ¿no? A veces tenemos muchos mecanismos defensivos de control que proyectamos sobre los demás, sobre nuestra familia, las personas que tenemos alrededor, o proyectamos en nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Cuando necesito controlar todo, pues voy a planificar en exceso, voy a organizarme en exceso, voy a tener poca flexibilidad para fluir y cambiar de rumbo. Y todo esto a menudo genera mucha resistencia. Nos resistimos frente a la vida y nos cuesta trabajo incorporar la información nueva que fluye, ¿no? Otra reflexión. Puedes conectar con tus emociones dolorosas y la inseguridad que se encuentra detrás de tu necesidad de control, porque como decía, el control, la necesidad de control, esconde muchas inseguridades a nivel interno. Otra reflexión. ¿En qué escenario te exiges demasiado o buscas ser perfecto y terminas siendo demasiado autocrítico, demasiado exigente contigo mismo? ¿Confías en la vida o tiendes a controlarlo todo porque en realidad desconfías de ti o de tu capacidad para lidiar con las situaciones que aparecen en tu vida? El control y la desconfianza están muy relacionados. Cuando no confío, cuando no existe esa fe pisciana, ¿no?, en la vida, tendemos a controlar y tendemos a aferrarnos a nuestras expectativas y sufrir cuando las cosas no surgen acorde a nuestro plan o nuestras expectativas. Y eso genera muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento innecesario. Bien, hablemos ahora un poco de los aspectos planetarios que se dan en torno a esta lunación. Los he mencionado al principio brevemente, pero ahora vamos a retomar un poquito todo eso. Por un lado, tenemos esta T cuadrada que la Luna y el Sol están formando con Marte en Géminis. Esta T cuadrada activa la cruz mutable del zodiaco y obviamente si tienes planetas o ángulos alrededor del grado 16 de los signos mutables, que serían Géminis, Virgo, Piscis y Sagitario, existen más posibilidades de que percibas esta tensión entre lo que quieres a nivel consciente o tu voluntad consciente, que sería el Sol, lo que necesitas a nivel inconsciente o lo que te mueve emocionalmente, que sería la Luna, y finalmente lo que terminas decidiendo y haciendo, que sería este Marte en Géminis, que conecta nuestra capacidad de acción, de movernos en la realidad, con nuestro lado mental, ¿no? Los procesos lógicos, racionales, que nos llevan a tomar ciertas decisiones y perseguir esas decisiones o implementarlas a través de una acción concreta. Así que es un buen momento para observar si hay incoherencias entre tu voluntad consciente, lo que quieres a nivel consciente y tus motivaciones emocionales, ¿no? Porque a menudo la mente nos dice algo, nuestras emociones nos dan un mensaje completamente diferente. Y Marte, ese guerrero interno que está encargado de tomar acción, no sabe qué hacer, a quién escuchar, ¿no? Y esta es la metáfora o la dinámica asociada con esta cuadratura. Marte es la punta de la T cuadrada y recibe información de la Luna y del Sol. Entonces necesitamos reconciliar de alguna forma
nuestro lado consciente con nuestras motivaciones inconscientes. Y esto se dice fácil, pero sé que a veces no es tan fácil porque implica un trabajo de introspección, implica descubrir nuestros mecanismos inconscientes, esos mecanismos que hemos desarrollado para construir una sensación de seguridad emocional y que a veces son mecanismos que nos limitan, ¿no? Son cosas que aprendimos para defendernos o para buscar seguridad, pero también llegan a limitarnos mucho en la edad adulta. El otro aspecto que se da en torno a esta lunación es el trígono de la luna con Urano en Tauro y el sextil del Sol con Urano en Tauro. Este aspecto amplifica el influjo de energía uraniana disruptiva durante esta luna llena en Virgo y es posible que sientas una gran necesidad de cambiar, de implementar ciertos cambios en un área específico de tu vida que obviamente está asociado con las casas donde estos planetas caen. También es posible que sientas una sensación de rebeldía, ¿no? De querer rebelarte contra viejas estructuras que te cohíben, que te limitan en tu vida. Y claramente tanto el sextil como el trígono son aspectos armónicos, así que los cambios o los nuevos hábitos que decidas implementar alrededor de esta lunación serán apoyados energéticamente. Es un buen momento para hacer cambios, especialmente si son cambios que te ayudan a integrar tu vida material concreta con tu vida espiritual, tu vida interior. Te recuerdo que tengo también un canal de yoga donde comparto ciertas prácticas que te ayuden a fluir con la energía del momento y en la cajita de descripción de este podcast encontrarás varios enlaces a ciertas prácticas que te pueden apoyar para integrar la energía de esta luna llena en Virgo. También, si quieres tener una sesión de coaching astrológico conmigo en la que analicemos con lujo de detalles tu carta astral, te invito a escribirme a la dirección de correo que encuentras en la cajita de descripción y te proporcionaremos todos los detalles para que reserves tu cita. Muchas gracias y que estés muy bien.